Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Muy buenos días, señor ministro, muy buenos días a toda la audiencia, buenos días a la mesa de trabajo de la Hora de la Verdad. Usted los viernes nos viene dando unas píldoras para la memoria, porque la memoria de los colombianos es frágil. Y es frágil en punto a recordar las hazañas, entre comillas, las tristes hazañas de estos bandidos de las FARC, de estos narcotraficantes, asesinos, violadores que han azotado el país durante tantos años. Y hoy nos va a hablar de una de esas masacres cometidas por ellos. Adelante, coronel. Sí, señor ministro. Antes quiero manifestar mi congoja por lo que está sucediendo con los 3 secuestrados ecuatorianos que posiblemente están muertos, pero a la vez manifestar mi congoja, y valga el tema de la píldora para la memoria, por la situación de 760 secuestrados por las FARC que, según la Fundación País Libre, no aparecen, seguramente también están asesinados, pero los colombianos estamos conmovidos con la situación actual de los periodistas, todos lo estamos, y se nos han olvidado nuestros 760 compatriotas posiblemente asesinados en secuestro por parte de esta organización protegida hoy en día por el gobierno actual de Colombia. También quiero manifestar mi sentimiento de pesar y de condolencia a todas las familias de los 8 mártires de la policía asesinados en San Pedro de Urabá. Mi cariño a todos esos servidores y a sus deudos. Vamos a hablar, señor ministro, de la masacre de Tacuello. ¿Qué pasó en Tacuello? Ministro, para recordarle a la audiencia, el corregimiento de Tacuello hace parte del municipio de Toribío, en el departamento del Cauca. Su más importante institución es el Cabildo Indígena de Tacuello, que data de 1710. El 93% de la población es indígena y su nivel educativo es sumamente bajo. Hay mucho analfabetismo. Por tanto, es una población vulnerable ante los grupos terroristas, en especial el de las FARC. Para el año de 1985 en su territorio tenían bases de operaciones delictivas tanto el M-19 como las FARC. Los primeros, los del M-19, al mando de Carlos Pizarro León Gómez, y los segundos al mando de José Fedor Rey, alias Javier Delgado, y de Hernando Pizarro León Gómez, hermano mayor del anterior, o sea, del jefe del M-19. Con relación al grupo del M-19, Diego Arias, en la revista Semana, le hace la apología y dice que aquella fuerza, la del M-19, era la promesa de un ideal continental de lucha revolucionaria bolivariana, por lo que decidió llamarse Batallón América. Luego dice, allí junto a combatientes propios y de otras naciones suramericanas, yo digo presuntamente se refiere a miembros de los grupos terroristas como Montoneros, Topamaros y Sendero Luminoso, estaba también buena parte de la máxima comandancia del M-19 en cabeza de Álvaro Fayad y Carlos Pizarro. También confiesa Diego Arias que el M-19 y las FARC en esa región, comillas, compartían acciones logísticas e instrucción militar, cierro comillas. La cuadrilla de Arias de alias Delgado, Javier Delgado, y Hernando Pizarro León Gómez se denominaba el Frente Ricardo Franco del Sur, para diferenciarse del Frente Ricardo Franco que operaba en el norte de Cundinamarca, en especial en el municipio de Yacopí. Sus integrantes de este Frente Ricardo Franco del Sur eran algunos universitarios traídos de la capital de la República, de Cali y de Popayán, y muchos indígenas reclutados en la región, tenían unos 300 hombres. La cuadrilla del M-19 contaba con unos 400 efectivos. En días anteriores, las FARC y el M-19 se habían reunido para asaltar el municipio de Miranda, Cauca, donde mataron policías, asaltaron y saquearon la caja agraria, saquearon a los pobladores, destruyeron edificios públicos y privados, como suele suceder en esos actos vandálicos que hoy en este gobierno se atreven a referir como delitos políticos. Pero después de los crímenes del asalto a Miranda, los terroristas se fueron cada uno a sus sectores.
es decir, a sus bases de operación delincuenciales del M-19 los unos y de las FARC los otros. Habiendo llegado a Tacuelló, corrieron los rumores de que en el grupo de las FARC había una importante infiltración de hombres de inteligencia del ejército y de la CIA de los Estados Unidos, destinados a obtener información para un ataque militar que podría destruir a esa guerrilla. Esto ocasionó que alias Javier Delgado y Hernando Pizarro León Gómez iniciaran una investigación, entre comillas investigación, con el fin de matar a quienes fueran traidores a su causa. Era el mes de diciembre de 1985 y los colombianos no se reponían de las dos estremecedoras tragedias del mes anterior: el asalto del M-19 al Palacio de Justicia y la explosión del volcán que sepultó a la población de Armero. No se reponían, no nos reponíamos. Cuando los rumores de asesinatos sin fórmula de juicio por parte de las FARC contra sus propios integrantes empezaron a circular en Toribío y llegaron a Popayán y Cali. Los servicios de inteligencia del Estado, los mismos que no previeron el asalto al Palacio de Justicia, tampoco tenían ni idea del horror que se estaba desatando en las montañas de Tacuelló, Cauca. No es cierto, como dicen hoy en día algunas crónicas en las redes sociales, que el grupo de las FARC que estaba cometiendo la masacre en Tacuelló fuera disidente de las FARC, como hoy aparece registrado. Eran miembros de las FARC, del grupo terrorista en propiedad. Sencillamente era la primera vez que las FARC utilizaban el cuento de la disidencia para cometer crímenes atroces y narcotráfico engañando a los colombianos. Volvemos a Diego Arias de la revista Semana. Diego Arias afirma que Carlos Pizarro León Gómez se fue con un grupo pequeño de terroristas, llamados por la prensa en mermelada combatientes, a ver qué era lo que estaba haciendo su hermanito con su colega José Fedor Rey, alias Javier Delgado, y qué encontraron. Entre comillas, lo que voy a mencionar, que es lo que está relacionado por Diego Arias en Semana. Al llegar, la escena era dantesca y perturbadora. En medio de cadáveres agonizantes, combatientes encadenados a la espera de su muerte sin fórmula de juicio, y unos comandantes guerrilleros enloquecidos y delirantes que vociferaban. El ritual del sacrificio llevado a la muerte era atroz. Los comandantes disponían la tortura y la ejecución de los infiltrados a manos de sus propios compañeros, a sabiendas de que ellos mismos serían las próximas víctimas. Invariablemente la muerte fue inducida por golpes o degüello. Pizarro y su comitiva del M-19 optaron por retirarse. Un combatiente adolescente intentó huir en nuestra dirección, siendo asesinado de un disparo por la espalda por el propio Javier Delgado. Hasta ahí la nota de la revista Semana. El 13 de diciembre de 1985, la prensa capitalina recibió la información y 2 días después un grupo de periodistas arribó a cercanías del lugar, cuando las autoridades no tenían ni la menor idea de lo que estaba sucediendo. Desde el mes de noviembre, es decir, unos 20 a 25 días atrás, los cabecillas de ese grupo venían torturando en forma atroz y salvaje a sus propios hombres, en su mayoría menores de edad, y luego de los suplicios los ejecutaban, es decir, los asesinaban. Para esa fecha, varias decenas de víctimas estaban muertas, agonizantes o siendo torturadas por sus propios jefes. Los periodistas pidieron a los jefes de las FARC que los recibieran y les informaran lo que estaba pasando. Lo consiguieron y tomaron fotos. 5 jóvenes encadenados de manos, pies y cuello esperaban su ejecución. Es el mismo procedimiento, ministro, que todos los secuestrados de las FARC relatan, y el que vimos en fotos recientes de los periodistas ecuatorianos, de cuyo asesinato se especula y posiblemente es real. Después de ser torturados con la mayor crueldad, estos miembros de las FARC, estos muchachitos reclutados de las FARC, confesaban ser un oficial del ejército o un miembro de los organismos de inteligencia o de la CIA. Un niño de 15 años que afirmó ser cabo del ejército conmovió a los periodistas. Era imposible que un niño a esa edad fuera suboficial y solo cabía imaginar el suplicio al que lo habían sometido para manifestar semejante mentira. La foto de los 5 muchachos condenados a muerte y encadenados salió en el diario El Tiempo y le dio la vuelta al mundo.
Tal vez el actual gobierno nunca la vio, porque impacta a cualquier ser humano y deja ver que este tipo de criminales no puede ser perdonado políticamente. Dios no va a perdonar esto que está sucediendo en Colombia, señor ministro, señores oyentes. En aquel entonces, en Tacuelló fueron torturadas y asesinadas 164 personas, una por una, en una orgía de sangre de la que solo son capaces los terroristas de las FARC, hoy elevados a altos dirigentes en Colombia. Alias Javier Delgado y Hernando Pizarro León Gómez torturaron a sus víctimas con métodos escalofriantes. La mayoría eran jóvenes universitarios y niños indígenas o campesinos entre los 14 y los 17 años. Usaron las formas más crueles y despiadadas. Los periodistas hallaron jóvenes con el pecho abierto agonizantes. Algunos cadáveres abiertos también en el pecho les habían sacado el corazón. A 3 muchachas embarazadas con los vientres vacíos, pues les habían arrancado los fetos que tiraron a su lado. Varios guerrilleros, adultos y niños fueron enterrados vivos, después de haberlos mutilado. Uno de los niños condenados a muerte, Manuel Manrique, de 15 años de edad, logró escapárseles. Encontrado por las autoridades, se logró su testimonio, que relata en la siguiente forma. Comillas. Cuando tenía 11 años, mi mamá me entregó a la guerrilla. Eso es reclutamiento forzoso. Me dejó en manos de Javier Delgado. Allá me dieron entrenamiento, me ponían a cocinar y después me pusieron a cargar un fusil. Me tocaba ser combatiente como todos. Empezó a gustarme el combate. En ese entonces mucha gente empezó a entrar al Ricardo Franco porque había plata y buenas armas. Especialmente después de que nos tomamos un pueblo que se llama Miranda, donde se incorporaron muchas personas. Ahí comenzaron los problemas, porque se empezó a comentar que entre los recién ingresados había 5 infiltrados. Entonces empezó a perderse gente. Los sacaban en grupos y los llevaban para otros 2 campamentos donde bajo tortura unos aventaban a otros. Y así se fue haciendo interminable la lista de supuestos infiltrados. Yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Imagínese, era un niño. Una muchacha que tenían enterrada hasta el cuello logró escapar. En una ocasión me llevaron a cuidar a unos detenidos que estaban amarrados. Los cuerpos estaban completamente hinchados por las heridas. Javier Delgado empezó a cambiar. No dormía, se la pasaba caminando de día y de noche, se mantenía aislado. Creo que fumaba mucha marihuana. Hernando, que era hermano de Carlos Pizarro, también metía mucha droga. Él y Miguel, un costeño alto y delgado, eran los que más torturaban. Entonces me convidaron para subir a otro campamento que después llamamos Camposanto, por la cantidad de muertos que allí había. Al subir, Miguel me dio el primer culatazo, me quedé sin aire, pero me siguió golpeando y me decía, desembuche, HP sapo. Me taparon la boca con una bayetilla, luego con cordeles me colgaron de pies y manos, como cuando están secando el cuero de una vaca, piernas y brazos estirados, quedé colgando del aire, el dolor era insoportable, no podía respirar. No sé cuánto duré así porque me privé. Cuando desperté, estaba al lado de otros prisioneros a los que no conocía. A uno de ellos le decían Efraín. De él me acuerdo bien porque un día que lo estaban golpeando muy duro, me señaló a mí y dijo que yo era de la CIA. Por esos días llegó un grupo del M-19 al campamento. Luego nos movieron a un sitio llamado Mariposa, en Jambaló. Hasta allí subió un cura y nos dio una misa y pidió el derecho de darnos la bendición. Después se fue. ¿Qué pensará de esto Monseñor Monsalve y otros prelados que viven haciendo la apología de estos señores de las FARC? A los siguientes que vimos fue a los periodistas. Raúl Benoit le pidió también a Delgado que me soltara. Y ya sabemos, señor ministro, la persecución que vino después contra Raúl Benoit por haber contado una buena parte de lo que aquí estamos relatando. Cuando estuve a punto de quedar libre, sigue el niño Miguel, me devolvieron otra vez a ese infierno. Esta vez me llevaron para Campo América, otro sitio donde las torturas eran peores. Al rato de haber llegado me pusieron a cavar un hueco. El Mompa, un guerrillero que anda todavía por ahí en Cali como loco, me enterró. Así yo pude sobrevivir allí. Yo pude sobrevivir durante casi 12 horas. Cuando me desenterraron estaba completamente gordo, es decir, estaba hinchado. Quedamos muy pocos. Pasaron los días y los 4 que estaban conmigo pedían que los mataran.
Y así fue. Los fusilaron de a uno. Al final solo quedamos Efraín y yo. Luego vinieron por él y yo escuché el tiro de gracia que le dieron. Ese mismo día mandaron a 4 guerrilleros a que me sacaran del campamento. En el camino dije que me iba a orinar y me les escapé. Corrí por toda la cordillera hasta que llegué a la casa en San Francisco, Toribío. Había durado casi 2 meses amarrado. Después de esta barbarie, ministro, la cuadrilla Ricardo Franco del sur de las FARC quedó prácticamente diezmada. En los medios de comunicación, tanto radiales como televisados e impresos, quedó constancia de las atrocidades de este par de destacados terroristas de las FARC, Fedor Rey, alias Javier Delgado, y Hernando Pizarro León Gómez. Continuamos con una nota final de Diego Arias en la revista Semana. Con el tiempo se documentaron muchas otras muertes que corrieron por cuenta de los comandantes del Ricardo Franco. Su trágico recorrido de muerte llegó hasta sus grupos en ciudades como Cali, Bogotá e Ibagué, en donde se encontraron cadáveres en múltiples propiedades junto a caletas con armas y miles de dólares. Siempre hay armas y dólares alrededor de estas cosas. El juzgado primero superior del departamento del Cauca ordenó la captura de Rey Álvarez el 24 de noviembre del 86. El juzgado octavo de instrucción criminal con sede en Caloto, departamento del Cauca, lo declaró reo ausente. El 6 de mayo de 1994, la Fiscalía Regional de Cali ordenó su detención y arresto por rebelión y homicidio agravado. La coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que agrupaba a las FARC, el M-19 y el ELN, expulsó del grupo Ricardo Franco a estos 2 señores por darle por darle entre comillas una mala imagen al movimiento guerrillero. Esto es una muestra de lo mismo que estamos viendo en estos días. Primero, que utilizan el nombre del libertador Simón Bolívar, al igual que en Venezuela, con lo cual nos damos cuenta que obedecen al mismo formato. Y segundo, que creen que tienen buena imagen. Hace un par de días vimos a Luciano Marín, alias Iván Márquez, diciendo que la Fiscalía y la DEA lo que quieren con el montaje, así lo llaman, a Santrich, es darle mala imagen a las FARC. Pizarro murió baleado en una calle de Bogotá en 1994 en condiciones aún sin aclarar. Posiblemente lo asesinaron las propias FARC, gracias a que muchas de sus víctimas tenían relaciones de amistad o parentesco dentro de esa organización criminal. José Fedor Rey, alias Javier Delgado, temeroso de correr la misma suerte, se escapó de las FARC y se vinculó al cartel de Cali. Pues un año más tarde, en 1995, en un operativo del bloque de búsqueda contra ese cartel de drogas, en una taberna de la capital del Valle, fue capturado y condenado a 19 años de prisión. Ministro, 19 años de prisión era muy poco para un asesino que hizo lo que hemos relatado, pero así es nuestra justicia. Ahí estamos viendo oficiales que no han cometido crímenes, que han defendido a Colombia, condenados a 40 y más años de cárcel. A este señor, como gran cosa, después de lo que hemos relatado, lo condenaron a 19 años de cárcel. Pero no duró mucho este criminal, pues fue ahorcado en su celda en la cárcel de Palmira por un comando de las FARC para el año 2002. Hasta aquí, señor ministro, el relato de esta orgía de sangre, tortura y crimen llamado la masacre de Tacuelló. No veo yo la presencia de los medios de comunicación que han debido darle cada 10 años por lo menos un recuerdo a Colombia de lo que fue esta barbaridad y de lo que son las FARC. Y no veo tampoco una actitud fuerte como corresponde a una justicia que hoy en día está prácticamente inexistente en Colombia. Con esto terminamos esta durísima píldora para la memoria, señor ministro. Qué horror, qué horror. Esas son las FARC y esos son nuestros senadores y representantes y dueños del país, que siguen cometiendo toda clase de atropellos, como tenemos las últimas noticias. El señor Marín, sobrino de Iván Márquez, era el jefe de los intermediarios en el manejo del Fondo de Paz, que las FARC solicitan se los dejen a ellos. Libertad para robar y seguir robando, después de matar, de secuestrar, de violar, de adelantar operaciones de narcotráfico, de cometer todos los crímenes de lesa humanidad habidos y por haber. Muchísimas gracias, señor Coronel Plazas. Sí, gracias a usted, señor ministro, a su programa
de radio y un abrazo afectuoso a todos los colombianos.